voy a darle la bienvenida a Deanna Latson. Dice que le estamos dando un aplauso fuerte. Hello, Deanna. I was just presenting you and telling him a little bit about the story when we talked on the phone for the first time, and we talked about what the future is coming to and what's the current trends in health and wellness, and how that translates into our products. And I was explaining that after that chat, when I was in Querétaro, you remember when I called you from Luz's house, I decided to join this great company of great leaders and great people. So thank you for being here with us. You're free to speak. I'm going to do a translation. If you can do a sentence, maybe sentence and a half, or a phrase, and I can do the translation, and we can go from there. Thank you, and welcome to our training. Well, thanks for having me. And we're so lucky to have such high caliber people Muchas gracias por tener aquí. Estoy tan feliz de tener tanta gente de alto calibre que son ustedes en esta compañía. So tonight I want to cover several things. I want to cover, like, what does quality mean? And I want to go over a couple of our products in a little bit more detail. El día de hoy quiero cubrir lo que es básicamente varios temas básicos. Uno, qué significa la calidad para nosotros, y darles algunos detalles de nuestro producto. Oh, now, just a question, Deanna. Can I do the disclaimer thing now before we start? Because we're probably going to be recorded by... Yeah. Go ahead. Okay, nada más quisiera antes de iniciar, decirles que si hay alguien aquí presente que esté activamente construyendo en otra compañía, específicamente Usana, esta grabación y esta plática no es con intención de ustedes. Entonces, por cumplir las políticas y procedimientos, en este momento les pediré que se salgan. Bien, es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias, porque no sabemos quiénes son, y es algo que tengo que cumplir. Entonces, esta plática, si estás en esa compañía y estás feliz, favor de en este momento salirte de la plática. Bien, continuamos. Thank you, Deanna. All right, before we get going, what I'd like to do is just introduce myself a little bit more to those who don't know me on the call, because I think it's so important to know someone's why and reason why they do things. Ok, entonces antes de empezar quisiera platicarles un poquito acerca de mi persona y por qué hago lo que hago, porque muchos de ustedes que son probablemente nuevos pues no me conocen, y quiero pues no tanto el por qué, el cómo o las cosas, sino el por qué yo hago lo que hago, y quiero platicarles un poquito. So if you bear with me just for a couple of minutes, I'm just going to give you a brief fast forward history of what brought me to Ariix and what brought me to have a no compromise attitude when it comes to product ingredients and quality. Ok, entonces si me permiten unos pocos minutitos, quiero contarles el por qué me uní a esta compañía, qué significa para mí el tema de no comprometer en nada los ingredientes o la calidad, y platicarles un poquito de mi historia, por qué ingresé a este proyecto. So I grew up in a small town in Northern California where everybody knew everybody, an Italian family, which is very much like the Hispanic culture, loud family, food, drinks. That's how I grew up. Yo crecí en el sur de California en una familia de ascendencia italiana, y muy parecido a ustedes, pues por ser de una ascendencia latina, pues éramos en un pueblo pequeño donde todo el mundo nos conocíamos, todo era familiar, todo era escandaloso, todo era muy cálido y abrazos por todos lados, y así es como yo crecí. Loud, energetic, eat whatever you want, drink as much as you want. My grandfather gave me wine when I was 4 years old, kind of a family. Entonces era energético, fuerte, come lo que quieras, toma lo que quieras, así muy felices todos. Mi abuelo me daba vino cuando yo tenía 4 años de edad, porque lo veíamos como lo más normal. Needless to say, I was 65 pounds heavier than I am now for a big portion of my life. Entonces, quizá esa información de más, pero yo pesaba 65 libras o unos 30 kilos más de lo que actualmente peso por una gran parte de mi vida. No foods was off limits, and in an Italian family, if you're skinny, you're like unhealthy, according to grandma. Entonces, ninguna comida era probete, sino todo era lo que quisieras, y si en mi familia, si estabas flaco o delgado, lo consideraban que estabas enfermo y poco saludable, de acuerdo a mi abuela. Me tenía que siempre estar engordando.
I was daddy's little girl. I mean, my dad was a sheriff in town. He had the key to the jail. I went to Catholic school and I was daddy's baby. Yo era la niña de los ojos de mi padre. Mi padre era el alguacil el sheriff del pueblo y pues yo hasta tenía las llaves de la cárcel y todo. Yo era su niña consentida. And what was interesting is my dad's family had a very bad health history. Entonces, básicamente la familia de mi papá tenía un historial médico malo en cuanto a su salud. My dad's dad died right before my mom and I got married. Both my dad's siblings died younger than him of heart disease. Entonces, mi abuelo o el papá de mi papá falleció antes de que yo me casara. E incluso antes de que ellos se casaran, perdón, incluso los hermanos de mi abuelo, de mi papá, murieron mucho antes que él por problemas cardíacos. And I remember one day I was in my dad's bathroom and I opened up his medicine cabinet, and on the medicine cabinet, there was like 16 prescription medications. And it was like God whispered in my ear and said, "This is not right." Entonces me acuerdo cuando era niña que una vez abrí el espejo de medicinas en el baño de mi papá y había como 16 medicamentos prescritos que él estaba tomando y como si una vocecita de Dios me dijera como que esto no es lo correcto, esto no está bien. There was no internet then, so I literally went down to the library and looked up every single medication my dad was taking in medical books and found out that every single one of them really had serious side effects. Entonces no había en aquel entonces internet, entonces tuve que ir a la biblioteca local y me puse a buscar en la biblioteca cada ingrediente o cada uno de los fármacos que él estaba tomando y me di cuenta que todos estaban malísimos y llenos de posibles efectos secundarios. And I remember, like, it freaked me out. I thought, man, my dad isn't going to see me get married. He isn't going to see me have children. He is on the path of his brother, his sister, and his father. Y realmente me asustó porque yo en ese punto pensé, caray, mi papá no le va a tocar verme casarme, no le va a tocar ser abuelo porque iba en el mismo camino que sus hermanos que habían fallecido prematuramente. So I went to my dad's doctor. When you live in our type of town, you know where they live. And I knocked on his door and I said, I looked up all these medications that you're giving my dad and I feel like you're killing him. Entonces fui con el médico de mi padre, que era el médico del pueblo y prácticamente sabía todo el mundo dónde vivía. Y fui a su casa yo de niña y le toqué la puerta y le dije, oye, ya vi las medicinas que le estás dando a mi papá y literalmente lo estás matando. And he explained, oh, your dad has, severe acid reflux. He has precancerous symptoms in his esophagus. He's overweight. He has high blood pressure, high cholesterol. If he comes off this medication, he can get cancer of the esophagus or have a heart attack or stroke. Entonces, básicamente, él me respondió, es que tu padre tiene muchos problemas, tiene reflujo gastroesofágico, le estoy dando un medicamento porque ya trae lesiones premalignas en el esófago que le puede llevar un cáncer. Entonces, lo tengo con todo este medicamento para corregir estos problemas digestivos. And I said, so are you telling me that my dad is going to die slowly on this medication or quickly off and we have no other options? Entonces yo le pregunté, ¿me estás diciendo entonces que mi padre o se va a morir despacito a base de estar tomando todas estas medicinas por los efectos secundarios? O la otra opción es si se los quito que se va a morir rápido y no tengamos otra opción. And he said, I'm sorry, we're doing the best we can. Y dijo, lo siento, estamos haciendo lo mejor que puedo. So I walked outside and I announced to God, the trees, the planet, that I'd be the one that fixed him. Entonces yo salí afuera y le prometí a Dios, al planeta, a los árboles, que yo sería la mujer que lo corregiría o lo compondría. And that moment is what brings me here. Y ese momento es el que me trajo a mí a esto. Because within a couple months, I was changing my major. I was going to go to grad school, study nutrition and health, and I was going to be the one that fixed my dad. Porque en ese punto, pues, cambié mi materia troncal de la universidad y decidí estudiar nutrición y salud porque yo sería la persona que iba a corregir a mi padre, a componerlo. So I started grad school, 65 pounds overweight, Entonces, bulimic, Pepsi and Doritos in my backpack. 65 libras de sobrepeso y yo llegaba a la escuela de graduados, al posgrado, con una Pepsi y unos Doritos en mi mochila. And here I was to go study health. And that's where I met my mentor who changed my life and taught me
what you can give your body and how your body will respond. Entonces ahí fue cuando conocí a mi primer mentor de la vida, que me dijo él básicamente, el problema es lo que le das a tu cuerpo, escoge bien lo que le das y tu cuerpo va a responder. And that changed my life. It changed my path, changed my direction, changed everything about my future. Y eso cambió mi vida porque cambió mi camino, mi dirección y todo lo que sería mi futuro de ahí en adelante. And to make a long story short, I got my health in order. I lost 65 pounds. I got control of 11-year eating disorder, and I changed my own life. Y para hacerle la historia, no hacer una historia larga, pues en ese punto corregí todos mis desórdenes. Yo tenía desórdenes alimenticios, corregí mi alimentación, corregí el tema de salud. Pude perder 65 libras y básicamente esa ha sido la historia de mi vida en ese punto. And then I decided, because you really have to be an example before you ask someone to make a change, I decided it was time to now to try to convince my cowboy hat wearing, gun carrying, 6 foot tall sheriff father to change his life. Entonces, en ese punto ya me sentía yo listo para llegar, como yo tenía que ser el ejemplo para poder ayudar a otros, entonces yo sentía que ya era el momento de ir con ese señor que traía este sombrero, que era básicamente un vaquero, que traía su pistola y todo, y cambiarle su vida. And after a lot of begging and crying and guilting, my father agreed. He said, I will give you 6 months and I'll do whatever you say, but at the end of 6 months, I don't want to hear another damn word out of your mouth. Y después de 1000 berrinches de estarle rogando, de estarlo chantajeando, aventándolo en un viaje de culpa, finalmente mi padre se dio y me dijo, bueno, te voy a dar 6 meses, voy a hacer lo que tú me dices, pero no voy a dar más tiempo para que ya me dejes de dar lata. 2 months into changing his lifestyle and taking vitamins for the first time in his life, he said, I'll never go back. 3 months, he was telling all his cowboy buddy friends they were all killing themselves. Entonces, a los 2 meses de estar haciendo todo eso, básicamente sintió tal el efecto y el beneficio que dijo, no inventes, ya no voy a volver a regresar atrás, voy a seguir con este estilo de vida, de comer bien, de tomarme suplementos y todo. Y en ese punto le dijo a todos sus amigos, los mismos vaqueros, hey, se están matando ustedes con lo que están haciendo. And 8 months into it, my father had lost 80 pounds and got off every single medication the doctor said he could not live off of. Y a los 8 meses, mi padre había perdido 80 libras o 40 kilos aproximadamente y pudo dejar todos sus medicamentos que su médico le había dicho que no podía él dejar. The doctor told me this was the most miraculous change he's ever seen in a person's health due to a change of nutrition and diet. Y su médico dijo, este es el cambio más milagroso que he visto yo en una persona que al cambiar su estilo de vida, su nutrición y dieta, pudo haber logrado y ser yo testigo de. This happened over 30 years ago for me. Esto pasó hace más de 30 años para mí. And my dad is now the oldest person alive in his family. Y mi padre ahora es la persona más longeva que ha logrado en su familia. My father lost 80 pounds. My mom lost 30 pounds. The dog lost 15 pounds. Mi padre perdió 80 libras, mi mamá perdió 30 libras y el perro perdió, how much did the dog lose? 15 pounds. El perro adelgazó 15 libras. It was an entire obese family. Era toda una familia extensa obesa. But they learned about how to feel great again. Pero aprendieron cómo sentirse fantástico de nuevo. And the reason why I have lived the last 30 years of my life in deep passion for this work is because my father knows my kids, and he would not have known my kids if he didn't change his life. Y la razón por la que hice yo todo esto y lo que más me ha premiado es el hecho de que mi padre conoce a mis hijos y es algo que él sabe que si no hubiera hecho este cambio nunca le hubiera tocado conocer a sus nietos. I witnessed the power of the human body to change based on good nutrition. And that gave me a fire in my soul that I have lived with from that point forward. Yo pude vivir y atestiguar el cambio y la respuesta del cuerpo humano cuando le das todo lo correcto y eso me incendió a mí una pasión que he seguido todo este resto de los tiempos y eso ha sido mi pasión de vida.
And, you know, I want to say that what that did is it pushed me into a career. I had a 17-year speaking career, talking to people all over the world about how to live longer before we started Ariix. Y eso pues previo a empezar yo en el tema de Ariix, eso a mí me dio una carrera donde yo era conferencista en enseñarle a la gente y a mucha gente muy importante cómo lograr vivir más tiempo, y me dediqué a dar pláticas y conferencias sobre longevidad previo a haber entrado o haber formado parte de Ariix. You know, and 9 years ago when we started the company, I gave up that career under one condition, that I would be able to have final say on all the raw ingredients, because I knew I could be an owner in this company if we made kick-ass products. Entonces, hace 9 años, cuando la condicionante que puse para formar parte de esta compañía fue que yo tendría la voz final de qué va a contener cada producto para que podamos hacer los productos más, la palabra sería chingones, del mercado, y que podría, entonces yo le entraba con todo a formar parte de esta compañía como socia. You see, I was naive. I believed every company that made health and nutrition products were do-gooders, out to make the world a better place. Entonces, la verdad es que en aquel entonces yo era ingenua, porque yo pensaba que cualquier empresa de nutrición o que hiciera suplementos eran gente de bien, que siempre le ponían buenos ingredientes a las cosas y que querían ayudar a la gente, al mundo, a ser un mejor lugar. That is not true. Eso no es cierto. Can we go shorter on the sentences? Oh, sorry. But yeah, that's fine. You haven't had enough coffee today. No, I just don't want to miss details. Yeah. That is not true, because in every business, banking, contractors, whatever, there's bad people who make bad choices. Y eso no es cierto, porque en todo negocio, en toda industria, sea bancaria o negocios o lo que sea, siempre va a existir gente mala que va a querer tomar atajos y va a escoger las cosas incorrectas. I'll never forget, about 5 years ago, the Attorney General in New York City decided to go into Walmart, Target, Costco, and he pulled 800 supplements off the shelf to test them. Y no se me olvida que hace 5 años el Attorney General, que sería como ayúdame, Attorney General. Government, just say government official. Sí, un oficial de gobierno que era básicamente el oficial de distrito de Nueva York, entró a un Walmart y a varias tiendas y tomó diferentes suplementos de diferentes marcas y los colectó para probarlos. Because he didn't like supplements. Gracias. And he didn't like supplements, and he decided to test them to see if they really were what they said they were. Y no le gustaban los suplementos y decidió probarlos en un laboratorio para ver si de veras contenían lo que decían contener. And here's the crazy thing. When he tested all these well-known international brands, 8 out of 10 of them failed. Y aquí está lo increíble, ¿no? Que cuando probó todas estas marcas reconocidas internacionales, 8 de cada 10 de ellas fallaban las pruebas. They failed for identity, which means they weren't what they said they were. Fallaban en la identidad, es decir, no eran lo que decían contener. They failed for potency, which was they didn't have as much stuff in it as they said they did. Fallaron en cuanto a la potencia, porque no tenían la potencia que reclamaban en la etiqueta. And they failed for purity. Y fallaron en pureza. So my friend calls me up. She goes, "Oh my gosh, did you read this? You must be so upset." Entonces mi amiga me habló y me dijo, Dios mío, ¿leíste ese reporte? Has de estar muy molesta. I said, "No, I'm not upset. We're going to throw a party. This is great news." Yo dije, no estoy molesta. Vamos a hacer una fiesta porque estos son fantásticas noticias para nosotros. Because my products are more expensive than the products in Target and Walmart and Costco for a reason. Porque mis productos son más caros que los que están en Costco o Walmart o cualquier tienda por una razón. We have the Ariix seal of approval. It's our 100% potency guarantee. Tenemos el sello de aprobación de Ariix, que es nuestra garantía de 100% de potencia. Lots of companies say they're pharmaceutical companies, but they don't actually carry the license. Muchas empresas dicen que son de grado farmacéutico, pero no tienen de hecho, la licencia farmacéutica.
So there's general manufacturing, okay? And general manufacturing means I order my raw materials, they come in with a piece of paper with all the testing to say, it is what it is, it's pure, it's all of that, you know, it comes with a document, proof. En la manufactura general, parte del proceso es que yo ordeno mi materia prima, me va a llegar con esos documentos que dice, esto es lo que contiene y estas son las pruebas de la materia prima. General manufacturing, then, I would take that document, I would look at it and say, yep, it meets all my standards, so I'll now make the product. En esa manufactura general dice, ok, sí llena todos mis estándares y entonces ya puedo tomar esa materia y hacer mi producto. And then I'll sell it to you. Y después se los vendo a ustedes. That's how most people do it. Eso es como la mayoría de la gente lo hace. But we actually have what is called an OTG license. Entonces, OTG means over-the-counter drug registration. Entonces nosotros tenemos lo que le llamarías un registro OTG, que significa drogas y prescripción médica, registro. Entonces, OTG, sorry about that. Yes. OTG means I can make Tylenol, aspirin, antacids, anything you can buy in a drugstore without a prescription. Entonces, OTG significa que yo mismo podría fabricar Tylenol o paracetamol o aspirina o algún para reflujo o acidez, cualquier medicamento que tú puedas comprar sin receta médica en una farmacia. So I want you to understand what that means to you. I will lose my license if I do not manufacture to over-the-counter drug requirements. Entonces, lo importante es que quiero que entiendan qué significa eso para ustedes. Que básicamente si yo no conservo esa pureza y esa potencia, yo pierdo mi licencia OTG si no hago al estándar más alto que es un medicamento. So an OTC drug license means when I get the document in that comes with my raw materials, I now have to test it myself and make sure their document matches my document. Entonces, en OTC lo que significa es que cuando yo recibo el documento de la materia prima, no nada más lo voy a fabricar, es que yo mismo tengo que volverlo a probar y verificarlo antes de meterlo a una manufactura, de que contenga todo lo correcto. I have tens of thousands of raw materials that are constantly coming into our manufacture. So now imagine how much money I spend on that test, millions of dollars. Entonces yo tengo cientos de miles de órdenes que me llegan prácticamente durante el año, que yo tengo que probar. Entonces imagínense lo que me cuesta hacer esas pruebas, me cuesta millones de dólares hacer esas verificaciones. But we test every raw material for purity, potency, and identity. It is what it is. It is potent is what they say, and there's no contaminants. Entonces, cada materia prima la tenemos que probar para pureza, para que contenga lo que dice contener y que no tenga ningún contaminante. Entonces, cada uno de esos lo tengo que hacer para que diga, es lo que es, no contiene nada más y sí tiene la potencia que dice tener. Do you know that every week we have raw materials that fail? Every week. ¿Sabían ustedes que cada semana prácticamente tenemos materias primas, alguna u otra que nos va a fallar cada semana y tenemos que desechar? And if we didn't do that extra testing, that means you would end up with products that were lower quality, contaminated, and not what we say they are. Entonces significa que si no hiciéramos todas esas pruebas para OTC, significa que a ustedes les llegarían muy probablemente productos que no tengan la potencia o tengan algo de más o no es lo que dice que es. But that is not the only thing that we have to do to keep our OTC license. Y eso no es lo único que tenemos que hacer para mantener nuestra licencia de OTC. Once we finish our testing and we see that the two tests match, then we manufacture. And after we manufacture, we have to do randomized testing of the bottles to prove that the potency is accurate in every single capsule. Entonces, una vez que recibimos los resultados de las pruebas y vemos que las pruebas confirman el documento de la materia prima, después tenemos que mandarlo ya entonces a una manufactura. Y una vez que manufacturamos, tenemos que tomar muestras al azar del lote que fabricamos y mandarlos a probar
para volver a verificar de que contengan todos esos puntos, que contengan la potencia, la pureza y el ingrediente al 100%. This is why, because the over-the-counter drug license, can you imagine, Dr. Pena, we were making Tylenol and we misdosed that Tylenol by 1,000 milligrams, you could kill someone. So that license only lets you have a little percent this way and an itty-bitty percent this way. You have to be in that range in every single capsule. Entonces, en el tema de OTC, que va más allá de la suplementación, OTC significa que imagínate si hiciéramos un paracetamol o un ibuprofeno, no hay rango de error ni tolerancia de ni siquiera un pequeño porcentaje, porque si, imagínate que se tomen una pastilla de Tylenol y tuvieran 1 gramo de más, tú puedes literalmente matar a alguien si viene el frasco incorrecto porque lo sobredosificas y lo intoxicas. Es el mismo caso para los suplementos. Tenemos que seguir el mismo control de calidad de que siempre vas a tener la dosis exacta. Then I also want you to know another step that we go by is supplement manufacturers are not required to put expiration dates on their product. Entonces, el tema al que hacemos es que nosotros, otro de los puntos que hacemos es que, para que ustedes sepan, los que fabrican suplementos no tienen obligación en Estados Unidos de ponerles fechas de expiración a sus productos, pero we go through all the testing, expedited testing and real stability testing to show that our products are potent all the way up to that expiration date. Entonces nosotros hacemos pruebas de potencia, de estabilidad para asegurar de que nuestro producto tiene 100% de la potencia desde que se libera y que lo cumple hasta el punto de la fecha de expiración. And we know that our average product is potent for 6 months past that date. Y sabemos nosotros mismos que nuestro promedio de producto sigue teniendo la misma potencia aún 6 meses después de la fecha de expiración. But we can guarantee that the date on the bottle, your product is 100% potent. Y podemos garantizar que la fecha de la botella o del suplemento está al 100% garantizada la potencia. Because we go through every detail, even finding the right type of cap that dissolves at the right amount of time in your belly and has the strongest oxygen barrier for the pristine ingredients inside. Entonces, básicamente nos vamos sobre cada detalle de cada producto hasta el punto del diseño de la cápsula que se disuelva al momento correcto, en el lugar correcto de tu cuerpo y que esté protegida y que tenga la barrera de oxígeno para proteger el producto en su pureza. You know, another thing that we do, and I know we do this different, because often my partners complain about how expensive our products are, is we choose raw ingredients that are already backed by science. Otra cosa que hacemos nosotros y que probablemente muchos no hacen y que eso hace que a veces mis socios me den guerra o me den lata por lo caro que son los productos, es que estos productos garantizan que tienen también la forma correcta basados en ciencia. That means buying raw materials from many of our materials come from facilities that are actually have the same type of regulations as us in an OTC facility. Entonces eso significa que la mayor parte de los materiales se lo compramos a proveedores que tienen las estándares y las licencias similares a nosotros como OTC para comprarle ese solo ingrediente al mejor proveedor de ese ingrediente. And even though I am trustworthy, you don't have to trust me. A pesar de que yo soy una persona confiable, tú no tienes por qué confiar en mí. You don't have to trust me because we have many third-party organizations that we have decided to contract with to prove that we're telling the truth. Y pues no tienes que confiar en mí y por esa razón tenemos varias organizaciones de terceros, de laboratorios que pueden atestiguar y verificar con pruebas que lo que les decimos nosotros es la verdad. So we have partnered with Informed Sport out of Europe, and Informed Sport is a very difficult certification. They come in with white gloves, little testing containers, and, you know, British guys, and they work through the facility like crazy. Entonces estamos asociados y certificados por Informed Sports, que es una agencia europea para el deportista,
Estos son tipos ingleses, imagínenselos así, de guante blanco, muy quisquillosos, que llegan y prueban y se llevan con mucho cuidado nuestro producto y le están haciendo las pruebas de que no contenga ninguna sustancia prohibida. They swab everything. They just swab everywhere. It made me so nervous. I was sweating. Y por todos lados están tomando muestras de cada parte del producto. And they test every raw ingredient. Y prueban cada ingrediente base. And then they put their stamp on it and say there are no contaminants and it's safe for Olympic athletes and competitive athletes around the world. Entonces ya después ellos, una vez que lo prueban y que ven la pureza y que no contiene ninguna sustancia prohibida, entonces ya le ponen su sello y dicen, esto es seguro para que lo tomen atletas olímpicos, atletas profesionales, todo tipo de personas que compiten sin tener ningún problema. And then we have Consumers Lab. And Consumers Lab, I pay them like a huge chunk of money. They order our products in secret. We do not know when they order them. And then they test them. And they find out we lie. They publish it online and tell everybody. Entonces, Consumer Lab, que es una empresa, un laboratorio de prueba para consumidor, que tienen un montón de presupuesto, esos son muy peculiares en cómo prueban nuestros productos o productos de alguien. Ellos agarran y compran, sin nosotros darnos cuenta, en secreto, agarran nuestro producto, no los que le enviamos ellos, sino los que ellos obtienen. Sin nosotros saberlo, le hacen la prueba y ahí es donde ellos lo certifican de que esté puro en base a los que ellos compran, no en base a lo que nosotros les enviamos. And then I remember when we went to the NSF, and NSF is really a global recognized testing authority as well. And we asked them to improve their test, to make it harder. They were like, nobody has asked us to go into this much detail, but they went through everything via our request. Y básicamente cuando fuimos a NSF, que es una agencia internacional, fue por nuestra petición que los dijimos que deberían de ser más estrictos en su estándar y probar todo, no nada más probar algunos ingredientes, sino probar todos los ingredientes. Dicen que nadie nunca les había pedido en su suplemento que probaran no nada más 3, 4, sino todos los ingredientes de la gama completa, y ellos se pusieron a hacerlo y se quedaron sorprendidos que les hayamos dicho eso. Now, I could talk an hour on quality, 2 hours actually, but because we're only here together an hour, I'm only going to give you a couple more. Ahora, pues podría hablar toda la hora en el tema de calidad, pero realmente pues no lo que quiero sobresaturarlos con información de calidad. Les voy a hablar de 2 cosas más nada más. This is what you can always trust from Ariix, that our products are gluten-free and they're certified by the University of Australia. Esto es lo que tú puedes probar de Ariix, es que todos nuestros productos son libres de gluten, libres de cualquier producto genéticamente modificado y están probados también por Australia. What was it? The University of Sydney in Australia. Está probado por la Universidad de Sydney de Australia, que verifica que no tenga nada de gluten. Also, our products are low glycemic. All of our products are low glycemic and suitable for diabetics. Entonces, el otro punto importante a saber es que todos los productos son de bajo índice glicémico y son adecuados para que los consuma cualquier diabético. Also, our products are GMO free. También nuestros productos son libres de GMO o organismos genéticamente modificados. Also, our products are never tested on animals. También nuestros productos nunca son probados en animales. And we're working to expand kosher and halal certifications to reach all of our products. Y estamos trabajando también en expandir la certificación kosher y halal que sea al 100% de los productos. We continue to look for ways to make our life harder. Seguimos continuamente buscando maneras de hacer nuestra vida más difícil. I am always looking for ways to test our products more and more because I think then you don't even have to believe me. Here's the proof. Siempre estoy buscando yo maneras de probar nuestros productos aún más estrictamente para poder decirle a la gente, no me tienen que creer a mí, aquí está la prueba. I came to this with a very strict line. I want you to live longer. And if you spend $1 with us, I want you to get all that dollar in value and more. Yo entré con un punto de vista en mente, siempre desde que entré, es que queremos que vivas más tiempo y más saludable. Y que si tú gastas $1 en nosotros, que ese $1 le saques el máximo provecho de tu dinero. I've had many employees come to me and say, who work on purchasing, do you know we could save like $10 million if you would just buy this grapeseed extract from India? He contratado a través de los años muchos empleados que se dedican a compras
que han llegado a mí me dicen, oye, ¿tú sabes que podríamos ahorrar millones de dólares, más de 10 millones de dólares si compramos el extracto de semilla de uva en la India? I'm usually friendly, but in those moments, I am not friendly and my eyes get really big. And I'm like, if you even make a stupid suggestion like that again, you're fired. Usualmente soy muy amigable, pero ahí cuando me dicen algo así, ahí sí se me quita lo amigable, donde les digo, ¿sabes qué? Y se los digo de una manera así muy amable, les digo, si tú me vuelves a dar una sugerencia así, básicamente te voy a despedir. We have put SOPs in place. That means standard operating procedures in place to protect every raw ingredient, even if I die tomorrow. I mean, not of health issues, but like a car accident or something. Nobody's going to be able to do that because I will haunt them from my grave. Hacemos lo que le llamamos a cada producto SOPs, que significa procedimientos estándares de operación o estándares de operación de procedimientos para proteger cada uno de los ingredientes y para garantizar que ese ingrediente no se altere o se modifique para que llegue a tu cuerpo en la manera más pura posible, que si algo me llegara a pasar, si me cae un piano del cielo o me accidente en un auto, pues que básicamente aún sin Deanna Latson esté garantizada la calidad de este producto. Okay, so let's get to a couple products because, oh my gosh, time goes so fast. Entonces vamos a hablar de algunos productos porque, Dios mío, el tiempo corre bien rápido. Okay, let's talk about Omega Q because it's on the screen and what makes it different. Ok, vamos a hablar acerca del Omega Q porque es el que están viendo en su pantalla y vamos a hablar de qué lo hace diferente. Most fish oil on the market today is oxidized or rancid. La mayor parte del aceite de pescado que está en el mercado ahorita está oxidado o está rancio. Because of the way it is manufactured. Dada al procedimiento de cómo se manufactura. When I came on board, I said, we're not doing fish oil. I don't like fish oil. We're not going to do it. Cuando yo recién llegué a Ariix, yo dije, ¿sabes qué? No vamos a hacer nada de aceite de pescado. Odio el aceite de pescado. No hay ni uno solo que esté bueno que me convenza. Because what they do is they gather the fish, they press the fish, we've screwed up our ocean, and so now they have to figure out how to get all the heavy metals out of that oil before they give it to you. Entonces lo que hacen básicamente es que toman los peces, los prensan los peces, les sacan el aceite, pero hemos fregado tanto los mares que prácticamente todos esos metales pesados y contaminantes están en el aceite y pues ya te lo damos a ti y tendríamos que procesarlo mucho para poder dártelo limpio. And they do it through a process of adding a chemical called hexene, which binds to heavy metals, and they add that into the oil. Entonces lo hacen a través de un proceso, la mayoría de los manufactureros, casi prácticamente todos, utilizando un químico que se llama hexene, que básicamente es el que jala los metales pesados, pero forma ya parte del aceite. And then they boil the crap out of it. Y después lo hierven para destilarlo. And they put these big vacuums on the top because the hexene evaporates when it boils and it takes the heavy metals with it out. Después entonces ponen una aspiradora en donde está el caldo de aceite hirviendo. Después de echarle la hexina, entonces todo lo que se ve evaporando, la hexina se lleva los metales pesados y toman unos extractores que aspiran todo y ya queda el aceite todo hervido. Sounds great, but it's not. Suena como que qué padre, pero en realidad no tiene nada de divertido. Here are the problems. Some hexene is left in the product. Algún parte de este químico se queda en el producto. Second, you boiled the crap out of it, which means you've destroyed all the great nutrients. El segundo problema es que pues le partiste en la madre al hervirlo. Estoy traduciendo tal cual, le partiste en su madre al hervirlo y pues básicamente destruyes todos los nutrientes buenos que podría tener. So we found a company in Canada that was using small fish, sardines and anchovies off the Peruvian coast, very sustainable fishery, and who processed fish oil very different. Entonces encontramos una empresa canadiense que utiliza un proceso muy especial, muy único en el mundo, donde toman prácticamente peces pequeños de la región más limpia del planeta, que es en la costa sur de Sudamérica Occidental, y toman estos peces pequeños y ellos usan un procedimiento muy diferente. They use an enzyme and then these sweepers in the oil to get all the heavy metals out, and it beats or meets like the hardest country regulations around the world for purity. Entonces usan un proceso enzimático que remueve cualquier impureza que pueda tener sin tener que someterlo a temperatura o a químicos y básicamente deje el aceite ya intacto sin alterar, que
cumple o excede cualquier tipo de requerimiento de todos los países del mundo. When people say like, well, I could just go buy a fish oil at Target or Walmart, I always say like, I wouldn't even give that to my dog. Entonces, cuando la gente me dice, es que compré un aceite de pescado que lo compré en la Target o en la Walmart o en algún lugar, y yo básicamente le respondo, yo no le daría ese aceite de pescado ni a mi perro. Because I don't trust the process. I don't want oxidized stuff even in my dog. And I definitely don't trust that there's no chemicals in there. Porque no confío en el proceso y lo último que quiero es productos oxidados en mi perro y definitivamente lo menos que quiero es que tenga químicos. So that's what makes the Mega Q different. And it's also a multitasking product. A lot of Ariix products are multitasking. Entonces eso es lo que hace el producto de Omega Q diferente. Y aparte es un producto que se llama multitasking, que significa que es de múltiples funciones, no nada más de una, porque como pueden ver trae combinación de nutrientes. Which means we create more value in one product when it does more than one thing. Que significa que creamos más valor en un producto cuando hace más de una sola función, que haga varias. If I can have you buy less products because one product does 3 things, that's a benefit. Si yo puedo hacerte que tengas que comprar menos producto y no tengas que estar tomando tanta pastilla porque un producto hace 3 cosas o son 3 productos en uno, eso es un beneficio. So we've got the purified pharmaceutical grade omega-3 fatty acids with CoQ10. Entonces tenemos los ácidos grasos omega 3 purificados de proceso natural del producto más limpio, grado farmacéutico en combinación con coenzima Q10. And the omega-3 fatty acids in the omega Q make the CoQ10 easier for the body to absorb and much more beneficial. Y los mismos ácidos grasos omega 3 al combinarse con la Q10 hace todavía más eficiente la absorción de Q10 hacia el cuerpo por estar en conjunto con esas grasas y lo hace más eficiente. So remember, this product is key nutrients to increase energy within the cell, which is critical for heart, brain, and immune health. Entonces recuerden que este producto tiene nutrientes clave para producir energía para la célula, que es beneficiosa tanto para el corazón, el cerebro, al igual que células inmunes y todas nuestras demás células. Okay, let's talk about Vinali really quick. Ok, vamos a hablar acerca del Vinali. Vinali sales right now are up like 700%. Actualmente las ventas de Vinali en el mundo están arriba para nosotros como un 700%. Why? ¿Por qué? Because everyone knows that this is a very powerful combination to help protect your body against any virus, cold, bacteria. Porque todos saben que esta es una combinación muy potente para proteger a tu cuerpo contra cualquier tipo de bacteria o virus o parásito. And the extract that we use in Vinali is of the highest quality, and it's 50 times more potent of an antioxidant than even vitamin E. Y el extracto que utilizamos en el Vinali es de alta potencia, que es 50 veces más potente que cualquier vitamina C que se encuentra en cualquier otro producto. And 20 times more potent than vitamin C. Y 20 veces más potente que la vitamina C. So let me tell you how we choose some of our other raw ingredients. There's over 300 grapeseed extract providers around the world. Déjame también te explico un poquito cómo escogemos nuestra materia prima. Existen más de 300 proveedores de extracto de semilla de uva alrededor del mundo. And the prices range from about $30 a kilo to $450 a kilo. Y los precios varían desde $30 el kilo hasta $450 el kilo. That's a huge difference. Es una gran diferencia. And the difference is this word, standardization. Y la diferencia está en esta siguiente palabra, estandarización. Let's pretend for a second Dr. Pena and I are both growing tomatoes. He grows his organically, good soil, takes great care of them, picks it when it's perfectly right. Vamos asumiendo que el doctor Peña y yo, tanto los dos, creciéramos tomates. Él crece los suyos en un suelo rico, orgánico, y los cosecha justo cuando está en su punto mejor. I grow mine in commercial soil, crappy, like bad, like toxic ingredients. I pick it green and then I gas it to ripen it.
Entonces, imagínate, yo los crezco así en cualquier suelo comercial, los lleno de químicos, los saco verdes desde antes, los llevo al mercado y cuando ya los quiero madurar, les aviento gas. They're both tomatoes. Los dos son tomates. And if we set them on the table and you look at them, you're like, those are tomatoes. Y si los ponemos en la mesa y probablemente los ves y digas, los dos son tomates. But if we take them into the lab, the nutrient content of those tomatoes will be very different. Pero si los llevas a un laboratorio, el contenido de nutrientes de cada tomate va a ser completamente diferente. And sometimes you have to be like a really big chemist expert to understand the difference of the raw ingredients in supplements. Y hay veces que tienes que ser en realidad un verdadero químico experto en química para poder entender la diferencia en las materias primas de cada uno de estos suplementos. Because you might find a grapeseed extract in your local grocery store that only costs $10. Porque tú puedes encontrar un extracto de semilla de uva en cualquier tienda o farmacia y nada más te va a costar $10 o 250 pesos. I could make a $10 grapeseed extract. Si yo quisiera, podría hacer un extracto de semilla de uva de $10, fácil. But every time I sold one, I would be taking your money and I would be a charlatan because you would get nothing from it. Pero cada vez que lo vendiera, te estaría robando tu dinero y sería ahí un charlatán porque no vas a obtener muy poco beneficio si es que algo. Because a non-standardized grapeseed oil, one that's a grapeseed that is grown in crappy soil, is very low in any nutrient content. That is why they're $30, $40, $50 a kilo. Y es que una semilla de uva que fue crecida en uvas con un suelo pobre, sin control, sin calidad, sin lo que les dije, el ejemplo de los tomates, pues no va a contener nada y por eso prácticamente lo van a vender en $30. A standardized grapeseed requires that every time it comes to my facility, it comes with the same level of nutrients every time. Uno estandarizado significa que cada vez que me llega un lote de estos a mi laboratorio y si yo le busco los nutrientes y la potencia, siempre va a tener la misma potencia al 100% todas las veces porque eso es estandarizado. And zero contaminants. Y cero contaminantes. So we buy from a company called Deanna out of Italy. They're the highest rated grapeseed provider in the world. It costs me $450 a kilo. Y nosotros le compramos 100% de nuestra semilla de uva de una empresa que se llama Deanna, que se encuentra en Milán, Italia. Y prácticamente todo lo que compramos es el mejor fabricante del mundo y nos cuesta arriba de $450 el kilo. But the reason why this product is up 700% is because it works for allergy support, upper respiratory support, cold and flu season. This is the product, and you can take it therapeutically. You can take more than the regular dose. Y la razón por la que este producto ayuda en el tema de gripes, en el tema de alergias, en el tema inmunológico, en el tema de inflamación, es porque siempre va a funcionar por la potencia estandarizada y tú te lo puedes tomar a mayores dosis sin ningún problema. This is the product I give my children in mega doses if they're getting sick. Este es el producto que yo le doy a mis hijos en dosis altas si se empiezan a sentir que se están enfermando. I have a 20-year-old and 11-year-old, and I give them both 3 or 4, 3 times a day if I think they're going to be sick. Tengo un niño de 20 años y uno the oldest is 11? No, the oldest is 20, the youngest is 11. Okay, un niño de 20 años y el chico de 11 años. Y cuando veo que se están empezando a enfermar o que se sienten malitos, les puedo dar hasta 3, 4 de los Vinali. And as a preventative measure during this pandemic, I have them double dosing right now. Y como medida preventiva en el caso de ahorita de esta pandemia de COVID, los tengo con dosis doble de 4 al día. Okay, I want to touch on one more product before our hour is up because I think it's really important with what's going on in the world right now, and that is MOA. Okay, and I want to touch on MOA. Oh, go ahead. Okay, quiero hablar de un producto antes de que se nos acabe la hora porque esto es algo muy relevante en todo lo que está sucediendo ahorita en el planeta y ese producto es MOA. Because MOA sales are through the roof as well. Porque las ventas de MOA también se despegaron, rebasaron el techo. And I am only going to talk about one ingredient, and you see how many ingredients are in this product. Y nada más voy a hablar de un ingrediente y ya vieron todos los 36 ingredientes que están en este producto.
We receive more testimonials from MOA and our weight loss than any other products in the Ariix line. Recibimos más testimoniales de productos de MOA y de nuestro producto para bajar de peso que cualquier otro testimonial de los demás productos. I was on the phone with a 62-year-old professor from Arkansas today, and she was crying on the phone about how MOA changed her life. Estaba en el teléfono el día de hoy con un profesor de 62 años de Arkansas que prácticamente estaba llorando en el teléfono, se le salían las lágrimas de todo lo que había hecho MOA para ella. But the one ingredient I want to talk about in MOA tonight, and I could spend an entire hour just talking about MOA, is our Mataki Gold 404. Okay, el ingrediente del que les voy a hablar el día de hoy, esta noche, sobre el MOA y que va a ser un ingrediente, y podría hablar toda la hora nada más de este ingrediente, es el producto que se llama Maitake Gold 404. It is the most expensive raw material in all of Ariix products. Es la materia prima más cara, more than cordyceps even. Oh yeah, oh yeah. Okay, es la materia prima más cara de todos los productos de Ariix que contenemos en nuestra gama. And it is in MOA in what is called a efficacious dose, which means we look at the scientific literature and we dose it accordingly. Entonces, está en el MOA a una dosis de eficacia adecuada o clínica. Entonces, lo ponemos dosificado a la cantidad o la potencia de un MOA de lo que tendrías que tomar en un día para obtener ese beneficio, de acuerdo a los estudios. This product has been studied at Kobe Pharmaceutical University. Este producto lo han estudiado en la Universidad Farmacéutica de Kobe, en Japón. And it's been studied at the University of Illinois in the United States. La han estudiado en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. And studied at Sloan Memorial Cancer Center in the United States. Y lo han estudiado en el Hospital Sloan Kettering Memorial Cancer Center, que es el hospital de cáncer número 1 de Estados Unidos. It also received an FDA new investigational drug number. Y también recibió por la FDA un nuevo número como fármaco en investigación por su potencia y sus beneficios sobre enfermedades. For one reason. Por una razón. Because it activates your macrophages or your natural killer cells to get to work in your body. Porque la razón por la que lo dieron esta clasificación es porque activa tus macrófagos, que son las células inmunes que se comen bacterias, virus, cánceres, todo lo demás, y también las células NK o asesinas naturales en tu sistema inmunológico. What a macrophage is, it's like the garbage collector in your body, right? It goes along inside your body, destroying everything that shouldn't be there. It's like wonderful for your immune system. Lo que hace un macrófago es como esa célula inmunológica que recoge la basura en tu cuerpo, ya sean células malas, toxinas, bacterias, cánceres, etcétera, y eso los activa el maitake. People tell me all the time, they're like, gosh, is there magic in MOA? I said, there is no magic in MOA. There is science in MOA. Hay gente que me dice, cuando lo prueba, dice, caray, existe como magia en el MOA, algo mágico que me hace sentir tan bien, y le dicen, no existe nada de magia, es pura ciencia que contiene este producto. When this pandemic started, do you know what I sent my parents? I sent my parents 8 boxes of MOA and 8 bottles of Vanoli. Cuando esta pandemia empezó, ¿sabes qué es lo que yo le mandé a mis padres? Les mandé básicamente 8 cajas de MOA y le mandé 8 botes de Vinali. Because I wanted to give their immune system the strongest chance possible to keep themselves safe. Porque quise darle a su sistema inmunológico la mejor refuerzo para darle la mejor probabilidad de que ellos pudieran estar seguros ante el virus. Now, we are at our hour mark, and I want to give everyone this promise. Y quiero darles a cada uno de ustedes la siguiente promesa. What you'll learn about me is I'll say anything, and I'm very transparent. Lo que van a aprender acerca de mí, cuando me conozcan, es que yo diré lo que sea y soy muy transparente. Being a part of the Ariix family means that we're in this together, and no question or no inquiry is ever off limits. Ser parte de la familia de Ariix significa que estamos en este barco juntos y no existe pregunta o petición de información que va a ser ocultada.
And I promise you, I've done my homework so that when you stand on a stage or you recommend our products to someone you trust, you will never be disappointed. Y les prometo que yo he hecho toda mi tarea, que de tal forma que si tú te paras frente a un escenario o estás en una presentación y le hablas de este producto, jamás vamos a hacer que tú quedes mal porque le faltó algo en el tema calidad. And we will continue to spend millions of dollars in testing and validating to make sure that we can prove that to you on an ongoing basis. Y vamos a continuar siempre a gastar decenas de miles de dólares probando nuestros productos y investigando para que tú puedas siempre tener la confianza y estar detrás de este producto. And one last thing I want you all to know. Y una última cosa que quiero que conozcan. We are not a stagnant company. You'll find a lot of companies in the network marketing and the vitamin space who make a product, put it on a shelf, and never change it. And when they do change it, they downgrade it. Y nosotros no somos una compañía estancada o de estancamiento. Es decir, hay muchas empresas de redes que una vez que crean un producto, simplemente ahí lo dejan años, nunca lo cambian, no lo mejoran. Y cuando le hacen cambios, en vez de mejorarlo, le bajan la calidad o simplemente lo tienen ahí y se les envejece. We have been in business not quite 10 years, and I have changed every single product in the Ariix line at least twice, some 3 times, because science changes and is always upgrading and improving. Somos una empresa que no hemos llegado ni siquiera a los 10 años de existencia y prácticamente todos los productos que existen los he cambiado, les he hecho upgrades o mejoras por lo menos 3 veces a cada producto. And we're about to go through some new upgrades coming up. Y estamos a punto de sacar nuevos mejorías de productos que están próximas. And when we give you an upgrade, we give you an upgrade. You will not see a downgrade from Ariix. Y cuando te damos un upgrade o una mejora, te vamos a dar una mejora. No le vamos a quitar o vamos a empeorar un producto. Siempre va a ser para mejorar. So I guess I'll end with this. When you spend $1 with us, my promise is you get all that value because we have standardized ingredients at efficacious doses, and you, your family, your customers will feel a difference. Entonces voy a cerrar con esto, que mi promesa para ustedes es la siguiente, que si tú por cada $1 que te gastas con nosotros, siempre vas a tener ingredientes estandarizados de la mejor calidad, de la mejor potencia, que si tú lo recomiendas con tus amigos, tu familia, siempre vas a obtener el mejor beneficio posible en un producto. And I thank you for spending your evening for us, and I thank you for translating so well and with so much enthusiasm. Les damos gracias por tomarse su tarde o su tarde-noche con nosotros, y le doy gracias a mi traductor por hacerlo con tal entusiasmo. Thank you. Thank you, Deanna. You're welcome. And we'll turn it back to Luz or turn it back to you. Tiempo a Luz. Thank you very much, Deanna. It's always a pleasure translating for you. You are fantastic. Thanks. You too. Can you imagine if I had caffeine? Uf, es que... right? Thank you very much. Imagínate si le digo, eres fantástica. Dice, ¿te imaginas si hubiera tomado cafeína? Entonces, así es sin cafeína. Imagínense con cafeína. Estaría, pero impresionante, ¿no? We are delighted. Diana, we're all clapping. We love you. We thank you for all that you've done.